Cambié mi tarjeta un viernes por la mañana, sin avisar, y esa misma noche mi hijo llegó furioso a mi puerta. «Mamá», dijo, «¿qué hiciste con la cuenta?» Lo miré. «Cambié mi tarjeta», dije. «¿Por qué no me avisaste?», preguntó. Y en ese momento entendí dos cosas. La primera, que mi hijo creía que necesitaba su permiso para manejar mi propio dinero. La segunda, que yo lo había dejado creer eso durante demasiado tiempo. Pero Gustavo todavía no sabía algo, que junto con la tarjeta, ese viernes yo también había revocado el poder especial que firmé 3 años antes y que la cuenta mancomunada ya no existía. Soy Dorotea Vidal de Espinosa, 65 años, 31 de administradora de empresas. Llegué a Santiago desde Venezuela en 2016, sola, con 2 maletas y una carpeta, con los documentos que pude rescatar antes de salir de Maracaibo, y construí lo que tengo sola, en un país que no era el mío. Cuando Gustavo empezó a usar mi cuenta, estaba usando eso, no un número en una pantalla, años de trabajo, pasaportes, títulos, certificados, documentos del matrimonio, documentos de los ahorros y la carta. Esa carpeta marrón valía más que el resto del equipaje, porque el resto del equipaje era ropa, y la ropa se repone. Los documentos no. Llegué a Santiago en marzo, un martes de cielo azul y frío seco, sin conocer a nadie, con la carpeta y con lo que don Eduardo me había enseñado en 33 años sobre cómo se distribuye la carga correctamente. Gustavo llegó 3 años después, cuando yo ya tenía trabajo, apartamento y cuenta bancaria, cuando ya había reconstruido en una ciudad que no era la mía lo que la otra ciudad me había quitado. Trabajé 31 años como administradora de empresas, primero en Caracas, donde mi padre me enseñó a mirar los presupuestos como arquitecturas. Un presupuesto bien hecho es como un edificio bien diseñado, me decía. Si los cimientos son correctos, puede soportar cualquier carga que llegue después. Luego en Maracaibo, donde el petróleo hacía que todo pareciera abundante hasta que dejó de parecerlo. Y finalmente, en Santiago, donde aprendí que lo que uno construye con disciplina en silencio dura más que lo que se construye con prisa y ruido. Los presupuestos no mienten. Lo aprendí el primer día. Y en 31 años de carrera, nunca encontré un problema financiero que no empezara con alguien confundiendo su dinero con el de otra persona. Si alguna vez alguien creyó que el dinero que construiste era suyo para decidir, esta historia es para ti. Dale me gusta y suscríbete, porque lo que pasó esa noche y lo que pasó en los días siguientes cambió lo que yo entendía sobre lo que significa confiar en la familia. Don Eduardo Espinosa Ríos nació en Maracaibo en 1949. Era ingeniero estructural. Diseñó puentes. Y decía que un puente bien diseñado no colapsa nunca, porque la carga está distribuida antes de que llegue. La carga mal distribuida siempre encuentra el punto débil, decía. Eso lo aprendió de su mamá, que llevaba las cuentas del negocio familiar sin título ni teoría, solo con un cuaderno y la capacidad de ver a dónde iba el dinero antes de que llegara. Lo conocí en 1981 en una conferencia de ingeniería en Caracas. Él tenía 32 años y explicaba la distribución de cargas como si fuera lo más natural del mundo. Después le pregunté si el mismo principio aplicaba a los presupuestos. Aplica a todo, dijo. La carga mal distribuida siempre encuentra el punto débil. Tomamos café. Y en ese café empezó lo que duró 33 años. Don Eduardo murió en 2014. Neumonía. Rápido. Lo encontré en el sillón con un libro abierto sobre las rodillas. Llamé a la ambulancia, pero ya no estaba. Esa noche encontré una carta en su escritorio. Decía, Dorotea, si estás leyendo esto, yo ya no estoy. El dinero se rehace, los documentos no, y lleva la receta de la torta de mi mamá. Llevé la carta, llevé los documentos y me fui. En 2016 me fui a Chile, sola, con lo que él me había enseñado. Llegué a Santiago en marzo de 2016.
Era un martes. Hacía frío para ser marzo, que en Santiago es fin de verano. Un frío seco, andino, diferente al calor pegajoso del lago Maracaibo que yo había respirado toda mi vida. Salí del aeropuerto con 2 maletas y una carpeta. En la carpeta, el pasaporte, los títulos académicos, el certificado de matrimonio, el certificado de defunción de don Eduardo, los documentos de los ahorros que había podido sacar de Venezuela antes de que el sistema colapsara del todo, y una carta de don Eduardo que me había dado para abrir en el avión. La abrí sobre el Atlántico. Decía: Dorotea, si estás leyendo esto en un avión, significa que tuviste el valor que yo sabía que tenías. Lo que construiste aquí, lo vas a reconstruir allá. Lleva los documentos. El dinero se rehace, los documentos no. Llegué con esa carta en la carpeta. 48 horas después de aterrizar busqué trabajo. No porque necesitara urgentemente ese día, porque el tiempo que uno tarda en volver a producir es tiempo que el capital se consume sin reponerse. A los 3 meses tenía trabajo como administradora en una empresa de importaciones en Santiago Centro. La entrevista la hice con mi título venezolano revalidado, mi currículum de 31 años y esa manera de presentarse que tiene quien lleva décadas convenciendo a personas de que sabe lo que hace. El gerente que me entrevistó me preguntó si tenía experiencia en el mercado chileno. No, dije, pero tengo experiencia en administración. Y la administración funciona igual aquí que en Venezuela. ¿En qué se basa para decir eso?, preguntó. En que los presupuestos no mienten en ningún idioma, dije. Me contrataron. A los 6 meses tenía departamento propio en Providencia, un departamento pequeño, con vista a los cerros desde el balcón, sin muebles todavía, solo lo necesario primero y lo cómodo después. Esa es la secuencia correcta. Al revés solo funciona cuando uno tiene tanto que no importa el orden. Y yo no tenía tanto, tenía lo suficiente, y lo suficiente bien administrado alcanza. A los 12 meses había abierto una cuenta de ahorro que crecía cada mes, no rápido, pero en la dirección correcta. Gustavo llegó en 2019, 3 años después de mí, 3 años en que yo construí sola, y que cuando él llegó, lo que encontró no era el caos de quien acaba de llegar, sino la estabilidad de quien ya lleva tiempo. Llegó con Silvana y con el bebé que todavía no había nacido. Silvana llegó con sus ideas, su energía, y esa manera de los publicistas de ver cualquier cosa como un proyecto que puede mejorarse. Las 2 primeras semanas fueron hermosas. Mi hijo, después de 3 años. El departamento lleno de conversación y de planes. Y esa sensación de que la familia que se había desarmado en Venezuela estaba en parte reconstruyéndose. La semana 3 empezaron las fricciones pequeñas. No peleas, fricciones. El tipo que en ingeniería estructural son la señal de que la carga no está bien distribuida. Llegaron a mi departamento. Temporalmente, dijo Gustavo, 3 meses mientras se instalaban. Los 3 meses se convirtieron en 6, los 6 en 12. Y al año y medio, cuando Gustavo ya tenía trabajo y Silvana ya estaba generando ingresos con su agencia de publicidad, me pidió que firmara un poder especial. ¿Para qué?, pregunté. Para poder ayudarte con los trámites, dijo Gustavo. Tú trabajas mucho. Yo puedo ir al banco, al notario, a donde sea necesario sin que tengas que interrumpir tu jornada. Eso sonó razonable. Y yo cometí el error de firmar sin leer lo suficientemente despacio. Vi ese error cientos de veces en mis clientes. Y lo cometí yo misma. El poder especial que firmé le daba a Gustavo acceso a mi cuenta principal. No para emergencias, para cualquier operación. Y cuando se lo di, le di también la posibilidad de creer que mi dinero era, en alguna medida, también suyo. Los primeros 6 meses no pasó nada raro. Gustavo usaba el poder como había prometido. Trámites, diligencias, cosas puntuales. Un pago de agua que vencía mientras yo estaba en una reunión. Un documento que había que retirar en el registro civil. Cosas que en efecto yo habría tenido que interrumpir mi jornada para hacer. El poder cumplía su función.
Y yo me sentía, dentro de todo, aliviada, porque reconstruir sola en un país nuevo es cansado. Y tener a alguien de la familia cerca que manejara los detalles se sentía bien. Eso fue un error, no el de firmar el poder, el de confundir el alivio con la confianza. El alivio es una sensación. La confianza es una conclusión basada en evidencia. Y en esos primeros 6 meses yo tenía alivio. Todavía no tenía suficiente evidencia. Al año, empecé a notar movimientos en la cuenta que yo no había autorizado. Pequeños. El tipo de movimientos pequeños que son fáciles de explicar con una justificación razonable. Mamá, pagué el internet del departamento porque se me olvidó avisarte. Mamá, transferí lo del seguro del carro porque el tuyo tenía más saldo. Mamá, Silvana necesitaba cubrir algo del negocio esta semana. Después te devuelvo. Después te devuelvo. Esa frase. Nunca devolvían el monto completo. Siempre faltaba algo. Y cuando preguntaba, la respuesta era: está en proceso, la semana que viene. Fue un mes difícil. Con los años aprendí cómo termina eso. Nadie devuelve lo que nunca fue prestado formalmente. Esa frase la escuché miles de veces. Siempre era el inicio del problema, no la solución. Porque después te devuelvo presupone que el dinero es prestado. Y cuando alguien trata el dinero de otro como prestado sin haberlo pedido prestado, ya cruzó una línea. Lo anoté. No se lo dije todavía, pero lo anoté. Y esa no fue la primera transferencia que no reconocí. Fue la primera que documenté. Si alguien usó tu dinero sin pedir permiso, quiero leerte en los comentarios, porque estas historias empiezan siempre así. Y lo peor no era solo Gustavo. Era que Silvana ya hablaba de ese dinero como si fuera parte del negocio. Una tarde la escuché por teléfono. Le decía a alguien: lo cubrimos con lo de la mamá de Gustavo. Ella tiene, me quedé quieta, ella tiene, así. Como si yo fuera una línea de crédito de la empresa. Al año y medio, Silvana me dijo que su agencia había conseguido un cliente grande. Era un sábado. Estábamos tomando 11 en mi departamento. Gustavo y Silvana llegaron con Benjamín, que tenía 6 meses y dormía en el coche. Había mapuche de maní y pan amasado y té. Una tarde tranquila. Y en esa tarde tranquila, entre el pan amasado y el té, Silvana me dijo lo del cliente grande. Lo dijo con esa eficiencia de los publicistas que presentan las cosas como si ya fueran hechos. El cliente grande, la oportunidad, los equipos, el crédito, el aval. Todo en 2 minutos, como si yo solo tuviera que asentir, que necesitaban invertir en equipos, que si yo podía ser el aval de un crédito pequeño. No, dije. Mamá, es un trámite, dijo Gustavo. Todo crédito tiene riesgo, dije. Y el aval asume el riesgo del deudor. No voy a avalar algo que no controlo. Gustavo se fue de mi departamento esa tarde sin despedirse. Silvana se quedó un minuto más y dijo: señora Dorotea, no era para tanto. No era para tanto. Con los años vi que las personas que dicen no era para tanto, casi siempre creen que ese algo les correspondía. A los 2 años, los movimientos en la cuenta se hicieron más frecuentes y las justificaciones más genéricas. Antes había nombre y fecha y monto específico. Pagué la cuota del seguro del carro, el monto era tanto. A los 2 años era. Fue para el negocio. Fue para una urgencia. Te explico después. Cuando alguien deja de dar explicaciones, ya asume que tiene derecho a no darlas. Eso también lo anoté. Gustavo los explicaba cada vez con menos detalle. Fue para algo del negocio de Silvana. Fue para el arrendamiento del mes. Fue para una emergencia. Las emergencias de Gustavo y Silvana empezaron a tener una frecuencia mensual. Una emergencia que ocurre cada mes ya no es una emergencia. Es un presupuesto mal hecho. Ese viernes entendí algo que llevaba tiempo sin querer ver. Gustavo ya no veía la cuenta como mía. La veía como nuestra. Y la diferencia entre mía y nuestra es la diferencia entre una cuenta y un problema. Un viernes de agosto, abrí la aplicación del banco a las 7 de la mañana.
Todos los días reviso los números antes de que empiece el día. Ese viernes, los números decían algo que yo no había autorizado. Busqué el monto, lo vi. Dejé el café sobre la mesa. No era pequeño. Era el tipo de movimiento que no podía ignorarse, lo suficientemente grande para cambiar el balance del periodo. Llamé a Gustavo. Gustavo, ¿qué pasó con ese monto que salió ayer? Un silencio. Era urgente, mamá, dijo. Te lo explico después. ¿Ya hablaste con el banco?, pregunté. Otro silencio. Silvana los llamó, dijo, para preguntar si se podía aumentar el límite de la cuenta mancomunada. Me quedé fría. Silvana había llamado al banco, a mi banco, para pedir más acceso sin decirme nada. Colgué. Y ese viernes por la tarde fui al banco. El banco quedaba a 4 cuadras de mi departamento, en Providencia. Caminé, sin apuro, por la avenida Providencia con los árboles de agosto que en Santiago todavía están secos porque el invierno tarda en irse. Caminé pensando en lo que iba a pedir, no con rabia, con claridad, porque las decisiones que se toman con rabia son reversibles. Las que se toman con claridad son definitivas. Y yo quería una decisión definitiva. En el banco me atendió una ejecutiva que llevaba 2 años manejando mis cuentas. Se llamaba Francisca, una mujer joven, precisa, que nunca me explicaba las cosas 2 veces porque sabía que la primera vez era suficiente. Señora Dorotea, dijo cuando me vio, ¿qué la trae hoy? Francisca Rojas, 26 años. Con esa combinación de experiencia y velocidad que tienen las ejecutivas bancarias jóvenes que llevan 2 años en el mismo banco y ya conocen a sus clientes de memoria. Yo era una de sus clientes de memoria, venezolana. Llegó en el 16, cuenta de ahorro creciente, perfil bajo riesgo, pregunta todo antes de firmar. Señora Dorotea, dijo cuando me vio, ¿qué la trae hoy? Quiero hacer 3 cosas, dije. Las que necesite, dijo. Primera, revocar el poder especial que di hace 3 años. Francisca no parpadeó. Segunda, cancelar la cuenta mancomunada y abrir una cuenta nueva solo a mi nombre. Siguió mirándome. Tercera, cambiar la tarjeta y el PIN. Ahí sí sonrió un poco, no por lo que pedí, sino por cómo lo pedí, con la misma calma con que uno pide un estado de cuenta. Francisca no preguntó por qué, solo procesó. ¿Necesita que hagamos algo con los movimientos anteriores?, preguntó. No, dije. Solo necesito que a partir de hoy ninguna operación en esta cuenta pueda hacerse sin mi presencia física. Quedará así, dijo Francisca. Firmé los documentos, uno por uno, con esa velocidad de quien sabe exactamente lo que está firmando. 31 años de administración sirven para eso, para no firmar nunca lo que no entiendes y para entender siempre lo que firmas. Francisca me explicó cada instrumento de todos modos, no porque yo no los entendiera, sino porque los buenos ejecutivos bancarios explican independientemente de si el cliente ya sabe. Me entregaron la tarjeta nueva. La guardé en el bolso. Salí del banco a las 4:40 de la tarde. El sol de agosto en Santiago da desde el poniente y pone todo de un color naranja específico que me recuerda a los atardeceres de Maracaibo. Caminé de vuelta al departamento con ese color encima y supe que esa noche Gustavo iba a aparecer, porque los sistemas bancarios notifican en tiempo real, y cuando la cuenta mancomunada se cancela, el otro titular recibe aviso. Llegó a las 8:15, como lo había calculado. Abrí la puerta. Gustavo estaba solo, sin Silvana. Venía del trabajo, todavía con la chaqueta puesta. Eso también lo noté. Cuando alguien viene directo del trabajo sin pasar por casa, es porque la noticia fue más urgente que el trámite de cambiarse. El sistema del banco lo había notificado en tiempo real, y Gustavo no esperó. Vino directo, con la chaqueta, con esa cara. Eso me dijo algo. Cuando Gustavo llega solo significa que lo que quiere decir es suyo. Cuando llega con Silvana significa que el argumento es de ella.
Esa noche el argumento era de él. Mamá, dijo, ¿qué hiciste con la cuenta? Cambié mi tarjeta, dije. ¿Y la cuenta mancomunada? Preguntó. Ya no existe, dije. ¿Por qué? Preguntó Gustavo. Su voz tenía ese tono específico de quien no pregunta para entender. Pregunta para que yo me justifique. Porque es mi cuenta, dije. Mamá, esa cuenta era para que yo pudiera ayudarte, dijo Gustavo. Me ayudabas tomando decisiones sobre mi dinero sin consultarme, dije. Eran cosas pequeñas, dijo. No todas eran pequeñas, dije. Gustavo entró al departamento. Se sentó en el sofá. La postura de quien está dispuesto a estar aquí el tiempo que haga falta. Gustavo entró y se sentó en el sofá antes de que yo dijera nada. Mamá, dijo, tú sabes que el negocio de Silvana está en un momento difícil. Lo sé, dije. Necesitamos liquidez, dijo. Lo sé también, dije. ¿Y entonces? Preguntó. Y entonces tu problema de liquidez no es un problema de mi cuenta, dije. Gustavo me miró como si yo hubiera dicho algo extraño. Somos familia, dijo, esa frase. Vi esa frase usada de dos maneras completamente opuestas. Una, como expresión genuina de solidaridad. Dos, como argumento para justificar que los límites no aplican entre personas que se quieren. La segunda es la más peligrosa, porque suena exactamente igual que la primera. Y esa noche, con Gustavo en el sofá con la chaqueta de trabajo, yo entendí en cuál de las dos categorías estábamos. Sí, dije, y la familia no se roba. Esa palabra lo golpeó. Vi cómo lo golpeó. Si alguna vez tuviste que usar esa palabra con alguien de tu familia, sabes cuánto pesa decirla. No te estaba robando, dijo. Usar el dinero de alguien sin su autorización expresa tiene un nombre en administración, dije. Y en derecho tiene otro nombre. Y ninguno de los dos es ayuda. Silencio. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Gustavo. Porque esperaba que lo entendieras solo, dije. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora te lo estoy diciendo, dije. El departamento estaba en silencio excepto por el ruido leve de la calle de Providencia afuera. Los autos, un perro. El sonido normal de una ciudad que sigue funcionando aunque dos personas estén teniendo una conversación difícil adentro. Así son las ciudades. No se detienen porque uno tenga algo importante que resolver. Siguen. Y uno tiene que resolver lo suyo dentro de ese ruido de fondo. Gustavo me miró durante varios segundos. Con esa mirada de los hijos cuando descubren que la madre que creían conocer tiene un límite que no habían calculado. ¿Y Benjamín?, dijo. ¿Qué tiene Benjamín?, pregunté. ¿No piensas en él?, dijo. Pienso en Benjamín todo el tiempo, dije. Por eso quiero que el negocio de sus padres tenga cimientos sólidos, no apoyado en mi cuenta. Eso cayó. Gustavo se levantó. Fue hacia la puerta. Y antes de salir dijo algo que no esperaba. Mamá, papá hacía lo mismo, nunca te preguntaba. Solo lo hacía. Y cerró la puerta. Me quedé quieta. Tenía razón en algo. Y estaba completamente equivocado en otra cosa. No dormí bien esa noche. Lo que Gustavo dijo era verdad. Don Eduardo hacía las cosas sin preguntar. Pero la diferencia entre lo que don Eduardo hacía y lo que Gustavo hacía era la diferencia entre proteger y tomar. Don Eduardo hacía cosas sin preguntar para protegerme, no para protegerse a sí mismo, y la diferencia no es pequeña. Cuando alguien toma decisiones sobre los recursos de otro para proteger al otro, el centro de la acción es el otro. Cuando alguien toma decisiones sobre los recursos de otro para cubrirse a sí mismo, el centro de la acción es él mismo, aunque use el otro como cobertura. Gustavo no lo hacía con mala intención, pero lo hacía para cubrirse. Para cubrir el negocio de Silvana. Para no tener que pedir un crédito que iba a ser difícil de conseguir. Para no tener que decirle a Silvana que no tenían cómo. Yo era el camino de menor resistencia. Y mientras fui el camino de menor resistencia,
No hubo ningún incentivo para buscar otro camino. Nunca usó mi dinero para cubrir sus propios problemas. Nunca tomó de lo nuestro para dárselo a alguien más. Lo que don Eduardo hacía era construir sin anunciar, pagar la póliza de seguro antes de que yo me preocupara, hacer el mantenimiento del carro antes de que yo necesitara pedirlo, guardar en una cuenta separada lo que sabía que iba a necesitar en 3 años. Eso no es tomar, es anticipar. Gustavo tomaba. La diferencia parece sutil desde afuera, desde adentro es absoluta. Y esa noche, después de que Gustavo cerró la puerta, me senté en el balcón con una taza de té. El té de guayaba que llevo en la maleta igual que el café. Porque hay sabores que uno no negocia con la geografía. Santiago afuera con el frío de agosto. Los cerros de la cordillera visibles en las noches claras. Esa noche había luna. Don Eduardo decía que las noches con luna llena son las mejores para tomar decisiones porque la luna no hace preguntas, solo ilumina. Y esa noche, con la luna y el té de guayaba y el frío andino, yo no tomé decisiones. Las decisiones ya estaban tomadas. Las tomé en el banco ese viernes. Esa noche solo pensé. El frío de agosto en Santiago baja de los Andes y tiene esa sequedad específica que no tiene el frío húmedo de Maracaibo. Y pensé en don Eduardo, en la carta que abrí sobre el Atlántico, que decía, el dinero se rehace, los documentos no. Y que ahora, sentada en el balcón con el té de guayaba, yo entendía una tercera cosa que la carta no decía, pero que don Eduardo habría dicho si hubiera sabido que iba a ocurrir. Los límites también se rehacen, si uno los pone a tiempo. En la última vez que hablamos antes de que muriera, me había dicho, Dorotea, si alguna vez tienes que irte, lleva los documentos. El dinero se rehace. Los documentos no se rehacen. Llevé los documentos, rehice el dinero. Y ahora mi hijo creía que ese dinero rehecho era, en alguna medida, también suyo. No lo creía de mala fe. Lo creía porque yo no había puesto los límites con claridad desde el principio. Y esa también era mi responsabilidad. Cuando un proceso falla, la pregunta no es solo quién operó mal. La pregunta es también quién diseñó el sistema sin los controles correctos. Yo diseñé el sistema. Yo no puse los controles. Eso también era mío. No por malicia, sino porque yo lo había dejado entrar demasiado cerca sin decirle cuáles eran los límites. Esa también era mi responsabilidad. Gustavo no llamó el sábado, ni el domingo. El lunes llamó Silvana. Señora Dorotea, dijo, Gustavo está muy mal. Lo sé, dije. ¿Puede recibirlo esta semana?, preguntó. Cuando quiera, dije. Gustavo llegó el miércoles, solo, de tarde, con esa cara de quien no durmió bien y que ha estado pensando la misma cosa durante días. Lo hice pasar. Puse café. El mismo café venezolano que traigo en maleta cuando viajo a Buenos Aires o a Lima, porque en Chile no encontré ninguno con el mismo tostado oscuro del caraqueño. En Maracaibo, decíamos que el café era la única cosa en la que Venezuela nunca iba a tener competencia. Don Eduardo lo tomaba sin azúcar, yo con una pizca. Gustavo lo tomaba como yo, eso también lo noté esa tarde, que el café que le puse era como el mío, y que eso también lo había aprendido de mí sin que yo lo enseñara. Mamá, dijo Gustavo, sentado en la misma silla de la cocina donde de chico hacía las tareas. Gustavo, dije. Lo que dije el viernes sobre papá no era justo, dijo. No, dije. Pero tampoco era mentira, dijo. No del todo, dije. Gustavo miró el café. ¿Por qué no me dijiste antes que estaba mal lo que hacía?, preguntó. Porque quería que lo vieras solo, dije. ¿Y cuándo ibas a decirme si no lo veía solo?, preguntó. Cuando el monto de ese viernes llegó a mi cuenta, dije. Ese fue el límite. ¿Cuánto era?, preguntó, se lo dije. Gustavo puso los codos sobre la mesa. Yo no sabía que era tanto, dijo. Lo sé, dije. Y eso también es un problema. ¿Cuánto era en total?, preguntó Gustavo. Se lo dije, el número exacto. Y por primera vez en toda la conversación, Gustavo dejó de mirarme a los ojos. ¿Por qué?,
Preguntó, pero ya era diferente la voz. Porque en administración el que no lleva el registro de lo que gasta termina gastando más de lo que tiene, dije. Silvana usa mi cuenta como si fuera un recurso disponible, sin registro, sin límite. Eso no funciona. Gustavo asintió, con esa asentida lenta de quien está procesando algo que ya sabía pero no había terminado de nombrar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Lo pensé antes de responder. Cuando alguien pregunta ¿qué quieres que haga?, la respuesta tiene que ser específica. Las respuestas vagas generan interpretaciones, y las interpretaciones generan los mismos problemas que se estaban tratando de resolver. Quiero que el negocio de Silvana tenga sus propias cuentas, dije. Que lo que necesiten lo financien con sus propios recursos o con crédito formal a su nombre. El crédito formal tarda, dijo Gustavo. Lo sé, dije. Por eso el negocio también necesita proyectar sus ingresos con más precisión. Un negocio que necesita capital externo con urgencia frecuente tiene un problema de flujo, no de potencial. ¿Cómo sabes que tiene potencial?, preguntó Gustavo. Porque en 2 años, con los recursos que tomó y con los ingresos que generó, no quebró, dije. Eso es potencial. Lo que le falta es estructura. ¿Y si te pedimos ayuda con eso?, preguntó Gustavo. Puedo enseñarle a Silvana a estructurar el flujo de caja, dije, si ella quiere aprender. No podemos acceder a crédito fácilmente todavía, dijo Gustavo. Lo sé, dije. Por eso, mientras se estabilizan, voy a abrirles una cuenta separada y transferiré mensualmente un monto fijo que yo decida. ¿Un monto fijo?, repitió Gustavo. Un monto que yo calcule, dije. No uno que Silvana tome. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó. La diferencia es que uno lo doy yo y el otro me lo toman, dije. Y en administración esa diferencia determina si existe presupuesto o no existe. ¿Cómo?, preguntó Gustavo. Cuando yo decido el monto, ese monto es un costo que yo planifico, dije. Cuando Silvana toma sin avisar, ese monto es una variación no presupuestada. Y las variaciones no presupuestadas son las que quiebran los negocios. ¿Y los negocios de los hijos también quiebran a las mamás?, preguntó Gustavo. Lo pensé. A las mamás que no ponen límites, sí, dije. Gustavo no respondió de inmediato. Luego dijo, eso se siente diferente. No lo dijo con amargura. Lo dijo con algo más difícil de nombrar. El reconocimiento de que la diferencia existía y que él la había ignorado durante 2 años porque le convenía ignorarla. Mamá, dijo, debí verlo antes. Sí, dije, sin adornar. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora lo estamos arreglando, dije. ¿Me perdonas?, preguntó. Ya lo hice, dije. Lo hice el viernes cuando cambié la tarjeta. ¿Perdonar y cambiar la tarjeta van juntos?, preguntó. En administración, perdonar sin cambiar los controles no es perdonar, dije. Es esperar que pase de nuevo, porque es diferente, dije. Lo que ocurrió después no fue dramático. Gustavo y Silvana aceptaron el acuerdo. Una cuenta separada. Un monto mensual que yo decidía según mis posibilidades de ese mes. Sin emergencias sorpresa. Sin movimientos no autorizados. Sin después te devuelvo. Las primeras semanas Silvana estuvo fría, no grosera, fría. Me saludaba con cortesía, solo cortesía. Yo la observé sin ofenderme. La frialdad ante un límite es normal. Es el ajuste entre lo que alguien esperaba y lo que encontró. La frialdad específica de las personas que calculaban una cosa y se encontraron con un límite que no esperaban. Al mes, la frialdad fue cediendo. Lo noté en una tarde en que Silvana llegó al departamento a buscar a Benjamín y se quedó un momento más de lo necesario mirando la cocina. ¿Cómo hace el café de esa manera?, preguntó. Con la olla y paciencia, dije. ¿Me puede enseñar?, preguntó. Fue la segunda vez que me pedía que le enseñara algo. La primera había sido el flujo de caja, y en las 2 ocasiones lo preguntó con la misma voz.
la voz de quien deja de lado lo que esperaba y empieza a mirar lo que hay. Le enseñé el café, sin medidas exactas, con ojo, que es la única manera en que se aprende lo que no tiene receta exacta. No porque Silvana cambiara de opinión sobre lo que quería, sino porque el límite era claro, y cuando los límites son claros, la energía que se gastaba en negociarlos se libera para otras cosas. Con los años entendí que los límites claros ahorran energía. Los límites borrosos la consumen. Y yo lo había visto no solo en mis clientes, lo había vivido en los 2 años anteriores. Sin límite claro, yo gastaba energía monitoreando la cuenta, anticipando el próximo movimiento no autorizado, calculando si decirle algo a Gustavo o esperar que lo entendiera solo. Con el límite claro, esa energía se liberó, y la energía que se libera puede usarse para otras cosas, como enseñarle a Silvana la diferencia entre capital y estructura, como hacer la torta de 3 leches de octubre sin apuro, como hablar con Hilda los jueves por videollamada sin el peso de una situación sin resolver. Mi hermana Hilda llamó desde Maracaibo a los 2 meses. Hilda se quedó en Venezuela. Cuida a nuestra mamá que tiene 83 años y que todavía se levanta a las 6 de la mañana a leer el periódico, aunque el periódico ya no llegue en papel. Hilda y yo hablamos cada 2 semanas, siempre por videollamada. Y siempre hay un momento en que ninguna de las dos habla y solo nos miramos. El silencio de las hermanas que están en lados distintos del mundo y que saben todo lo que ese silencio contiene. Esa vez el silencio fue después de que le conté lo de la tarjeta. Cuida a su mamá, tiene su vida ahí, y llama cada 2 semanas para saber cómo estoy. Dorotea, dijo. ¿Cómo está Gustavo? Bien, dije. ¿Y Silvana? También, dije. ¿Y tú con ellos? Mejor, dije. ¿Por qué mejor? Preguntó Hilda. Porque ahora tenemos acuerdo, dije. ¿Qué tipo de acuerdo? El tipo que Eduardo siempre decía que había que tener, dije. Escrito, con números, con fechas. Hilda se rió. Ese hombre, dijo. Era ingeniero estructural, dije. Sí, dijo Hilda. Y te quería mucho. Sí, dije. Y en ese monosílabo estaba todo lo que no cabía en esa llamada. La torta de 3 leches de la mamá de don Eduardo. Los 33 años de Domingo con los números sobre la mesa. La carta que abrí sobre el Atlántico, el viernes en el banco con Francisca, y la noche en el balcón con el té de guayaba y los cerros nevados afuera. Todo eso estaba en ese sí. Don Eduardo me quería de una manera que yo solo entendí del todo cuando llegué a Chile sola con 2 maletas y una carpeta de documentos. Cuando estás con alguien, el amor se mezcla con el día a día y a veces cuesta separarlo. Cuando estás sola, el amor de esa persona se hace visible en todo lo que preparó para que pudieras estar bien después de que se fuera. Los documentos que me dijo que llevara. Los ahorros en moneda dura que guardó sin decirme cuánto. La carta en el avión. Las instrucciones claras para una situación que él ya sabía que podía llegar. Eso era don Eduardo. Amor con anticipación. Amor con estructura. Amor que distribuye la carga antes de que llegue. Me quería con anticipación, con presupuesto. Con la certeza de que los problemas no se resuelven cuando llegan. Se previenen cuando todavía no han llegado. Benjamín cumplió 7 años en octubre. Mi nieto, el hijo de Gustavo y Silvana que nació en Santiago y que probablemente no recuerde nunca otro país. Le hice una torta de 3 leches. La misma receta que la mamá de don Eduardo me enseñó en Maracaibo en 1984, el primer diciembre que pasamos juntos, con leche entera, leche condensada y crema de leche, sin apuro, porque las tortas que se hacen con apuro quedan secas. Gustavo llegó con Benjamín y Silvana, los 3 juntos. Benjamín entró corriendo al departamento con esa manera de los niños que conocen una casa de memoria
y que no necesitan anunciar su llegada. Abuela, dijo. Sí, dije. ¿Hiciste la torta de Venezuela? Preguntó. Así la llama, la torta de Venezuela, porque yo le conté que la receta es de la mamá de su abuelo Eduardo, y que la mamá de su abuelo Eduardo nació en Maracaibo, y que Maracaibo queda en Venezuela, y Benjamín, que nació en Santiago y probablemente no recuerde nunca otro país, llama torta de Venezuela a una receta que tiene 3 generaciones de historia. Hice la torta de Venezuela, dije. Bien, dijo, y se fue a explorar la cocina. Silvana llegó con una botella de vino y un abrazo que no esperaba. Señora Dorotea, dijo. Gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por el límite, dijo. Era necesario aunque no lo pareciera. Lo miré. En administración, las personas que reconocen que el límite era necesario son las más difíciles de encontrar y las más fáciles de trabajar. Silvana, dije, el negocio tiene potencial. Lo que necesitaba era estructura, no capital. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Silvana. El capital se acaba, dije. La estructura sostiene. Silvana asintió, con esa asentida de quien está empezando a entender algo que antes le resultaba incómodo. ¿Me enseña?, preguntó. Me sorprendió la pregunta. No porque Silvana no fuera capaz de aprender, sino porque era la primera vez en 3 años que me pedía algo en lugar de tomarlo. Sí, dije. Lo sé ahora, dijo Silvana. Benjamín apareció en la cocina con la cara manchada de chocolate antes de que cortáramos la torta. Los niños de 7 años no preguntan si ya pueden probar. Prueban. Y después preguntan si estaba bien. Esa estrategia, pensé, la heredó del lado de Gustavo, que también probaba primero y preguntaba después, hasta ese viernes. Abuela, dijo, ya probé. Lo sé, dije. ¿Está bien?, preguntó. Está perfecto, dije. Benjamín me miró. ¿Puedo comer más?, preguntó. Después del almuerzo, dije. Pero ya comí del borde, dijo Benjamín. Eso no cuenta, dije. Benjamín lo pensó con esa seriedad de los 7 años cuando algo les parece injusto. Sí cuenta, dijo finalmente. Gustavo se rió, con esa risa franca que tiene cuando algo le resulta genuinamente divertido. La misma risa que tenía de chico. Y en ese comedor de Providencia con el frío de octubre afuera y el olor a 3 leches llenando el departamento, entendí algo que no había terminado de formular hasta ese domingo. Cambiar la tarjeta no fue un acto de desconfianza, fue claridad. Llegó tarde, pero llegó. Hay cosas que 31 años de administración me confirmaron cuando todo esto llegó a mi vida. La primera, que el dinero que uno construye solo tiene un propietario. Y ese propietario no es el que más cerca está, es el que trabajó para construirlo. El hijo que tiene menos a veces ve los recursos del padre como una extensión natural. El que construyó los ve como lo que son, años de trabajo. Y cuando eso no se dice, el conflicto crece en silencio. Gustavo cometió ese malentendido. Yo lo dejé crecer demasiado tiempo. Los dos tuvimos responsabilidad. Porque yo estaba cerca, porque mi cuenta era accesible, porque yo no decía nada, creyó que lo que era mío era también en alguna medida de él. Ese error no es malicia. Es una confusión que se instala despacio, operación por operación, hasta que el día que alguien pone el límite parece un acto de agresión, cuando en realidad es solo la claridad que debió existir desde el principio. La segunda, que los límites financieros protegen las relaciones. Gustavo llegó furioso ese viernes. Silvana estuvo fría las primeras semanas. Pero el límite paró algo que sin él habría seguido creciendo. Y cuando algo para, hay espacio para que empiece algo diferente. La tercera, que llegar a un país nuevo con 2 maletas te cambia cómo ves el dinero. Ya no es un número, es la distancia entre el colapso y la estabilidad. Y cuando alguien la reduce sin pedirte permiso, eso tiene un peso que no se explica, se siente. La cuarta,
Confiar en la familia no significa darle acceso sin límites. Significa ayudar dentro de lo que tú decides. Sin límites no hay diseño, me dijo don Eduardo. Y sin diseño colapsa todo. Yo puse el límite, el viernes. Y ese límite no rompió la relación, la definió. Si alguna vez alguien de tu familia confundió tu dinero con el suyo, quiero leerte abajo. Porque estas historias no son sobre el dinero, son sobre lo que el dinero revela. Y si llegaste hasta acá sin suscribirte, este es el momento. Estas historias llegan a quienes las necesitan gracias a quienes las comparten. El Departamento de Providencia sigue donde siempre estuvo, con la vista a los cerros que en el invierno aparecen nevados y que en el verano se hacen pardos y secos, con el balcón donde tomé el té de guayaba esa noche de agosto, con la cocina donde el café venezolano se hace en la misma olla de todos los días, con la cuenta bancaria a mi nombre, solo a mi nombre, con el poder especial revocado, sin cuentas mancomunadas, con el acuerdo mensual que Gustavo y yo firmamos en una hoja de papel con 2 firmas y sin testigos. Porque en administración aprendí que los acuerdos entre personas que se quieren no necesitan testigos cuando los dos entienden lo que firmaron. Y los dos entendimos. La carta de don Eduardo decía: el dinero se rehace, lo rehice, y cuando alguien empezó a reducir lo que rehice, lo protegí, sin drama, con una tarjeta nueva, con una cuenta nueva, con el viernes en el banco y los 4 minutos caminando de vuelta con el sol de agosto en Santiago, y con la certeza de que don Eduardo, desde donde esté, hubiera dicho: bien distribuida, Dorotea, la carga bien distribuida, eso es todo. Gustavo me llamó el sábado, no para discutir, para preguntar si podía llevar a Benjamín al departamento a ver una película. Claro, dije. ¿Solo Benjamín o también nosotros?, preguntó. Todos, dije. Vinieron el sábado por la tarde, con palomitas, con Benjamín que quería ver la película de los pingüinos, y con esa normalidad específica que tienen las relaciones cuando el problema ya fue nombrado y ya está siendo manejado. No la normalidad falsa de antes de la conversación difícil, la normalidad real de después, que es más frágil al principio, pero más sólida con el tiempo. Gustavo vino el sábado con Benjamín y Silvana a ver una película, con palomitas, con esa normalidad que viene después de una conversación difícil, cuando la conversación fue honesta. No la normalidad falsa de antes, la real de después. Silvana llegó con una botella de vino y ese abrazo que yo no esperaba. Señora Dorotea, dijo, ¿me enseña lo del flujo de caja? Empezamos el lunes, dije, y empezamos el lunes, con una hoja de cálculo, con los números de los últimos 12 meses, con esa claridad que tienen los presupuestos cuando se hacen bien, cada número en su lugar, cada movimiento con nombre y fecha. Silvana aprendió rápido. Los publicistas que entienden los números son los mejores publicistas, porque saben qué campañas justifican la inversión y cuáles son solo gasto con buen diseño. Y cuando Silvana entendió su propio flujo de caja, el negocio cambió. No de golpe, en la dirección correcta. La dirección correcta no es la que avanza más rápido, es la que no retrocede. Porque pedir permiso para administrar mi propio dinero habría sido el acto más contradictorio que podría haber cometido en 31 años de administración. Gustavo llegó furioso esa noche, y cuando se fue a los 20 minutos ya no estaba furioso, estaba confundido. Y la confusión es el primer paso hacia el entendimiento. Don Eduardo me dijo una vez: Dorotea, la gente no cambia porque entiende. Entonces, ¿por qué cambia?, le pregunté. Porque no le queda otra, dijo. Y cuando no le queda otra, es cuando realmente entiende. El viernes le puse a Gustavo una situación donde no le quedaba otra. Y el miércoles siguiente, con el café en la cocina, entendió. Que no todas las conversaciones difíciles destruyen. Algunas construyen, y algunas eran necesarias desde antes de que ocurrieran.